Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, Sí, sí. Bueno, bien. Mientras tanto, quiero. Hola. Hola, quería Sí, pedir perdón por lo que pasó recién en el grupo. sí, sí. Bueno, Ahí ya, si perdón. ya saben lo que voy a decir, si ya saben lo que voy a decir, yo no lo digo y ustedes no siguen utilizando el grupo para esas cosas. Y menos para tocarme el roca. Y menos porque yo soy el que me lo fumo todos los días. Y les voy a hacer un comentario del roca, para que ustedes sepan. Durante los 4 años anteriores se pusieron a arreglar el techo del Roca, obra que nunca jamás terminaron. Se lo puedo decir ahora porque yo viajo todos los malditos días, no digo santo día porque sabe, y viajo bien. Pero claro, como se cayó el techo de la obra que hicieron o cómo dejaron todos los caños, hay 3 o 4 dársenas que no las pueden usar por el peligro de que se caiga lo del techo. Entonces, no es que está colapsado por una cuestión de diagramación de trenes, que trenes hay por todos lados, sino que el problema es que no tienen las dársenas porque en realidad son 12 de las 14 que utilizan. De los 14 andenes que tiene, se utilizan 12 porque los otros dos son de ferrobaires. Pero bueno, ese comentario al margen. Ahora cuando arreglen todo va a volver y la verdad que yo estuve. Dentro de todo viajo bien, depende de la hora, ya le encontré dónde qué tren tengo que esperar y qué tren y en dónde tengo que entrar, pero la pucha que viaja gente. Bueno, chicos, no usen el grupo para eso. No se metan con el ferro modelista. No, aparte, sí. Si hay algo que. Bueno, avanti. bueno, perfecto. Eh, Permítame que voy a poner en pantalla un pequeño esquemita en el que vamos a tratar de recuperar algo del modesto ejercicio que acabamos de hacer. ¿eh? Bien, ahí está en pantalla. Eh, Nosotros arrancamos desde la consigna. La consigna para nosotros era el objetivo a cumplir, construir una torre lo más alta posible. Ahora, en los proyectos de la realidad, no arrancamos desde los objetivos, sino que arrancamos desde más atrás, desde el diagnóstico. Generalmente, el diagnóstico implica analizar la realidad para descubrir problemas, necesidades o oportunidades. Y estos elementos que descubrimos a través del diagnóstico se transforman en los objetivos del proyecto. Ese es el mecanismo usual. Fíjense que el diagnóstico entonces es fundamental. No hay nada peor, diría Alberto Einstein, que resolver un problema equivocado. Entonces, el diagnóstico es central. Es central. Si el diagnóstico no está hecho de manera adecuada, por lo tanto, todo el proyecto saldrá sesgado. Nosotros la vez pasada vimos algunas herramientas de diagnóstico, sobre todo a nivel organizacional. Método FODA, 5 fuerzas competitivas, la cadena de valor. Cuando veamos estudios del trabajo, le agregaremos una más, que es muy importante desde el punto de vista técnico, que es la espina de pescado de Ishikawa, que ustedes a su vez perfeccionarán cuando vean ingeniería de la calidad. Es decir, que ustedes van a tener herramientas para hacer diagnóstico. El método de estudio del trabajo, si el problema es de proceso, también lo van a poder aplicar justamente como herramienta de solución. Pero la cuestión central es que este diagnóstico es el primer paso. ¿eh? Alberto Einstein también solía decir que el primer paso en la solución de un problema es definirlo, ponerle límites, diagnosticarlo. Por eso, todo proyecto arranca con un diagnóstico. La solución de un problema siempre se ejecuta a través de un proyecto, porque no es un problema mecánico, un problema repetitivo, no, no es un procedimiento.
Es un proyecto, es algo nuevo que tenemos que resolver, que tiene un montón de grados de novedad por un montón de lados. Ya lo vamos a ver a eso. Entonces, el diagnóstico es fundamental. Por supuesto, para hacer un diagnóstico adecuado necesitamos buenos datos. La calidad del diagnóstico dependerá de la calidad de los datos. Ya vamos a ver que a veces operan sesgos en la elección de los datos. Bien, tenemos diagnóstico, tenemos objetivo. Fíjense que nosotros les planteamos a ustedes el objetivo, que es en realidad la consigna. Ustedes tuvieron que hacer un diseño en su cabeza o en algún papel. Ustedes hicieron un diseño de la torre a construir. Ese diseño pasaron a implementarlo. Es decir, no tardaron mucho porque eran 10 minutos. Entonces tuvieron que rápidamente ejecutar ese diseño. Y la implementación seguramente algún inconveniente les haya traído y el diseño original se modificó hasta alcanzar los resultados finales. Entonces, digamos que el proceso con el cual nosotros desarrollamos un proyecto y lo implementamos es básicamente este que está aquí. Partimos del diagnóstico con la adecuada toma de datos, fijamos a partir de ahí objetivos, el diagnóstico me provee de la identificación del problema o de la necesidad o de la oportunidad. Fijamos los objetivos, que generalmente se trata de uno de estos problemas transformados en un objetivo, de una de estas oportunidades transformadas en objetivo, y a partir de ahí, de ese objetivo, procedemos a diseñar el proyecto. Diseñado el proyecto, vamos a la implementación. La implementación, el diseño del proyecto para nosotros sería lo mismo que la formulación del proyecto. Lo implementamos, el proyecto mejor diseñado pero mal implementado es un fracaso. La implementación es una etapa clave, siempre. Después de implementarlo, generalmente vamos descubriendo que hay desviaciones con relación a lo que habíamos diseñado originalmente. Y vamos corrigiendo esas desviaciones, alcanzando resultados. Esos resultados, cuando ya se ponen en marcha, supongamos que lo que estamos ejecutando como proyecto sea la construcción de una línea nueva de producción. Una vez que el resultado está completado, la línea comienza a funcionar regularmente, es decir, entra en fase operativa. De esa fase operativa, por cierto, hay retroalimentación. Si no funciona bien, podemos chequear si lo que operativamente está funcionando tiene que ver con los objetivos que inicialmente nos habíamos planteado. Si no es así, si el problema es muy grave, tal vez tengamos que modificar hasta el diagnóstico. La línea roja esta de retroalimentación. Entonces, como verán, el modelo no es lineal, sino que está permanentemente retroalimentado. Cuando vamos alcanzando resultados parciales y vemos que no son los que deseábamos, reajustamos la implementación. En algunos casos hasta modificamos el diseño. En algunos casos los resultados los validamos contra los objetivos. Que es básicamente la modesta pregunta que nos hicimos al terminar la sesión pasada. Y es, estos resultados, ¿cómo los validamos? Los validamos comparándolos con el objetivo. Por ejemplo, la pregunta ¿quién ganó para asignarle el 0 kilómetro? Es la pregunta clave que contrasta los resultados alcanzados versus los objetivos iniciales que estaban fijados para el proyecto. Ahora bien, dicho todo eso, esta sería un poco la descripción de cómo funciona un proyecto. Desde la concepción del proyecto, la formulación del proyecto, la implementación o gestión del proyecto y finalmente la operación. Bien, permítame 3 comentarios adicionales. El primero, fíjense que cuando uno diseña, está en realidad condicionado por los preconceptos. Si yo todas las torres que he visto en mi vida estaban paradas,
difícilmente diseñe una torre acostada. Es decir, mi preconcepto es el que me guía en el proceso de diseño. Lo importante, por cierto, todos tenemos preconceptos. Y el problema no es tenerlo, sino que el problema es saber que los tenemos. Generalmente no sabemos que tenemos preconceptos. Pablo va a mandar un ejercicio muy interesante que va a demostrar esto que acabo de afirmar. ¿No es así, Pablo? Sí, sí, después que lleguemos al 0 kilómetro, que yo los tengo, yo diría que después se los mostremos, yo los tengo Bien. preparados. Perfecto, perfecto. Después le mostramos entonces. Avísame, yo termino y entras vos, Pablo. Y, Bien, entonces, preconceptos para el diseño, pero también tenemos preconceptos para la fijación de objetivos. Tenemos preconceptos para el diagnóstico. Supongamos, en el Taylorismo, Fordismo había un preconcepto sobre las organizaciones. Las organizaciones debían tener, digamos, una línea de tipo de mando de tipo jerárquica. La organización informal que alguien preguntó el otro día quedaba fuera de la organización formal. Es decir, que en el diagnóstico de base del Taylorismo, Fordismo, de cualquier organización, lo que se privilegiaba de manera implícita era la organización formal. Entonces el diagnóstico salía sesgado, porque el preconcepto es que solo es importante y válida la organización formal. Todos tenemos preconceptos, así como tenemos preconceptos para construir la torre. Fíjense que el concepto de altura también, tenemos un preconcepto, somos seres terráqueos, por lo tanto todos pisamos la tierra, y la altura para nosotros es desde la tierra para arriba. Y de ahí la pregunta esa de abogado del diablo, ¿cómo se le mide la altura a un bebé recién nacido o a un astronauta en el espacio? Fíjense que el preconcepto lo tenemos implícito, todos lo tenemos. Y repito, lo malo, todos tenemos preconceptos, no es malo tener preconceptos, lo malo es saber que no los tenemos. Cuando uno aborda el diseño de cualquier objeto tecnológico o de cualquier objeto a secas, cuando uno aborda el diseño de cualquier objeto, es muy importante saber desde dónde partimos, cuáles son nuestros preconceptos. Por cierto, no solo nos condicionan los preconceptos, ahora vamos a ver la teoría de la lógica dominante, para mostrar bien cómo funcionan los preconceptos. También nos condicionan los recursos. Fíjense que sobre todo el recurso más escaso, el recurso tiempo, por eso nosotros los apremiábamos cantándole el tiempo que faltaba. Eso suele pasar siempre en los proyectos. Siempre estamos presionados, condicionados por los recursos más escasos, particularmente el tiempo. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, en vez de una hoja A4, no sé, 10 cartulinas, y se podrán imaginar que el diseño será diferente. Los recursos condicionan el diseño. Condicionan también la implementación. Bien, también los métodos. Hay un compañero mencionó el origami. Si acá fuéramos varios maestros de origami, seguramente el diseño hubiera sido diferente. El método también condiciona el diseño. Es decir, que el diseño que surge de los objetivos está condicionado no solo por los preconceptos, no solo por los recursos, sino también por los métodos de trabajo. Por cierto, también la cultura condiciona el diseño. Fíjense que nosotros estimulamos un poco la competencia, pero podrían haber colaborado entre todos a través del grupo de WhatsApp principal. La cooperación a veces no figura en nuestra cultura argentina, lamentablemente. Entonces fíjense que hasta la cultura condiciona el diseño. Bien. Solo un último Inclusive, detalle. Antonio, Sí, ¿me adelante, permitís Leo, una por cosa? favor. Una diferencia que suele darse como cuando las damos presenciales en las clases, que estando todos en el mismo lugar, generalmente, inclusive se suele mirar a la competencia y tratar inclusive de copiar algún avance que no se nos ocurrió. Acá también se podía dar porque ustedes se podían ver a través de la cámara, pero eso suele ser una herramienta que nos permite inclusive saltear algún obstáculo que ya fue resuelto
por mi competidor en este caso. Benchmarking, que le dicen, ¿no? ¿Sí? Exactamente, así se El dice. famoso benchmarking. Fíjense que la copia tecnológica no es lo mismo que copiar el resultado de un ejercicio de matemática en una prueba. Ahí yo solo pongo el número. En cambio, cuando yo Ya. copio tecnológicamente, tengo que desandar el mismo camino que ha hecho el otro para poder aprender. Si no, no lo puedo hacer. Pero como bien lo señala Leo, es muy interesante mirar lo que hace el otro. En España hay un dicho muy bueno que dice, una vez visto, todo el mundo es listo. Y entonces, Es muy eso, interesante y no está mal. y no está Está mal, perfecto. exactamente. En el terreno tecnológico, eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, para poder innovar, necesito saber qué es lo que se ha hecho hasta ahora. Tengo que trazar la línea de lo viejo para poder hacer lo nuevo. Y para trazar la línea de lo viejo me tengo que fijar qué han hecho otros. Para poder mejorar, siempre necesito ver qué han hecho otros. Perfecto. Bien. Yo diría, si me permiten, dos comentarios adicionales, pero me gustaría, Pablo, que tal vez vos comentes algo sobre antes de ver el modelo de la lógica dominante. Sí, acá veo un comentario de Gutiérrez que dice, pero la definición de altura dice que es una distancia vertical. No sé de dónde tomó en realidad, ¿no? Si se fija en Porque el diccionario, Ricardo, fíjense que lo vertical es relativo. ¿Relativo a qué? Relativo a la base que usted introduce. Claro. Dependiendo de la base, donde la ponga usted a la base, la perpendicular, porque tiene que ser perpendicular, no tanto vertical, sino perpendicular a la base, esa perpendicular mide la altura. Eso es lo que diferencia al concepto de distancia del concepto de altura. En la distancia sería la línea que une Entre dos puntos. La línea recta, por cierto. Que une dos Si no, puntos. Ricardo, inclusive cuando te acostás a dormir, en vez de medir 1,70 m, 1,80 m, medirías 30 centímetros. En mi caso, 80 centímetros acostado porque el coronavirus me está generando efectos adversos en el abdomen, pero... La curva de la altura, felicidad se llama. Claro, la curva. Bueno, Exactamente. es decir, que dependiendo de dónde fijemos la base, la perpendicular mide la altura. Fíjense en la definición de la Real Academia, en el diccionario. Por cierto, es muy interesante la discusión que introduce Ricardo, porque dependiendo del concepto que yo tenga de altura, diseñaré una cosa o diseñaré otra. El preconcepto que yo tengo de altura, que por cierto, repito, no es malo tenerlo, el problema es saber que lo tenemos. Y por cierto, yo razonaría igual que Ricardo. ¿Por qué? Porque la altura siempre se mide desde el suelo para arriba. Es la vertical al suelo. Eso por nuestra propia experiencia. Ahora bien, no tenemos que confiar solo en nuestra experiencia. Por eso, cuanto más amplio sea nuestro enfoque del concepto altura, mejor será nuestra capacidad de diseño. Esto que estamos hablando de la altura puede ser cualquier otra variable tecnológica que tengan que analizar cuando se enfrenten a un problema en cualquier organización. Siempre pregúntense, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la productividad? ¿Qué significa que la máquina funcione mal? ¿Exactamente qué? Definiciones. Cuanto más claro tengan ustedes qué, entonces más capacidad van a tener para resolverlo al problema. Y Antonio, discúlpame una cosa. Adelante, por favor. Y lo importante del diagnóstico y de poder eliminar todo tipo de subjetividades, ¿no? Porque, por ejemplo, Antonio dice que es que la máquina ande mal. Quizá para una empresa que anda al 70% es suficiente para cumplir con sus necesidades de demanda y la máquina funciona bien, pero para esa misma máquina, para una empresa que necesita mayor productividad, está funcionando mal. Entonces es un momento para tener claramente definido qué es mal o qué es bien. Que haya univocidad de criterios, ¿sí? Entre quien emite el diagnóstico y quien va a hacer la acción. Exacto.
Permítame solo, ya a raíz del comentario solo, y te dejo la palabra, perdona Pablo. No, está bien, está bien. Fíjense la frase que a mí me encanta, esta, que está acá en el borde, que es de Alberto Einstein también. Dice, las mentes son como los paracaídas, solo funcionan cuando se abren. Necesitamos abrir la cabeza, abrir el concepto, no cerrarnos, sino abrir el concepto. ¿Eh? Si mi experiencia es que la altura es vertical, que por cierto, yo la comparto con Ricardo, pero necesitamos abrir la cabeza, abrir la mente, y eso retroalimenta positivamente el concepto que queremos resolver, el problema que queremos resolver. Sí, adelante, Pablo. Sí, sí. Hay un libro muy interesante al respecto, que es el de Edward de Bono, Pensamiento Lateral. A nosotros nos trajo el pajarito de Antonio y lo vamos a mandar en algún momento, ahora para quien lo quiera tener. Es una lectura, digamos, son unas cuantas páginas, creo que como 600 páginas, pero está muy interesante tenerlo. Lo que sí no resolvimos, no sé si dijimos a ver quién ganó, ¿no? No se evaluó eso, quién ganó, si están de acuerdo todos, eso era un poco un tema de la evaluación, pero queda claro que hasta ahora la más alta de la torre fue la de Fidel, porque no se hablaba, otro de los preconceptos, no era que tenía que autosustentarse, porque de todas maneras, ¿no es cierto?, una torre o cuando la tiene que transportar, ¿cómo se transporta? Acostada, como una torre de electricidad, por ejemplo, ¿cómo se hace? Y bueno, se monta en camión. Una torre eólica, ¿no? Ahora estos ventiladores eólicos, ¿cómo se transportan? Desarmado y en camión. Así que, si dejamos en claro que esto ganó Fidel, para él van a ser los 0 kilómetros. Y el 0 kilómetros que también apunta a decir un poco el tema de los preconceptos, que tenemos como preconceptos. Voy a tratar de mostrarlos acá. Después se los vamos a dar en el momento que tengamos presencialmente. ¿Se alcanza a ver, Antonio? Decime ahí. Sí, perfecto. Ahí. Estos son unos garantizamos caramelos. que están 0 kilómetros. Exactamente. Estos caramelos están 0 kilómetros, que van a ser para el ganador. Se trata, de nuevo, de entender, ¿no?, la lógica dominante nuestra y los preconceptos. Sobre la lógica dominante que va a hablar después Antonio, y estos preconceptos, yo voy a mandar un cuentito que en realidad algunos ya posiblemente lo tengan, pero hace muy bien leerlo. Yo lo leo cada tanto, es verdad, porque renueva cómo pueden ser los preconceptos que uno tiene para poder resolverlo, ¿no? Cómo nos condicionan. Avanti. Bien. Doctor, no sé si quiere agregar algo más o seguimos. No, perfecto. Me pareció muy buena tu observación, Pablo. Gracias. Permítame poner en pantalla, nosotros estamos señalando un problema de la lógica dominante, el modo en el que enfocamos los problemas, cómo nos concentramos en una única vía, y eso a veces nos traiciona. Pablo sugería justamente a Edward de Bono, que tiene un libro que, por cierto, es uno de los padres de la teoría de la creatividad, Edward de Bono. El hombre dice, cuando estamos enfocando algo, para ser creativo, lo que necesitamos es una mirada lateral. No solo la central, sino una mirada lateral al problema. Y eso genera creatividad. Desafiamos nuestra lógica dominante. Y es ahí donde aparece la creatividad. Cuando tenemos la capacidad de modificar nuestra lógica dominante, ahí aparece la creatividad y la innovación. Bien, permítame poner en pantalla el modelo de la lógica dominante. Ese modelo lo trabajaron un gran estudioso de la India, que se llamaba Prahalat, que enseñó en las mejores universidades norteamericanas, lamentablemente fallecido allá por el año 2007, relativamente joven el hombre. Y otro norteamericano se llama Betis. Pongo en pantalla. Este es el modelo de la lógica dominante. Permítame contarlo con un chiste. Un amigo mío tiene un chiste, cuento el chiste y después contamos el modelo académico. El chiste dice lo siguiente.
En un auto descapotable por la ruta venía un inglés. Del otro lado de la ruta, en otro auto descapotable, venía un argentino conduciendo. Sale el inglés de la curva y le grita al argentino, ¡cerdo! Entonces el argentino se da vuelta y se acuerda de la tatarabuela del inglés, pero no precisamente bien. Pero aquí que el argentino dobla la curva, se encuentra con un chancho, choca y vuelca. Moraleja. Para el argentino la palabra cerdo solamente pudo significar insulto. No tuvo la capacidad de ampliar su horizonte mental para que también signifique advertencia. Así opera la lógica dominante. Nosotros nos fijamos solo en una partecita, pero la realidad es más amplia. Bien, veamos cómo funciona el modelo de la lógica dominante. Fíjense que en toda organización, pero por cierto, también en toda persona, ingresan datos de distinto tipo. Esos datos se procesan y básicamente ese proceso se hace a través de la toma de decisiones en las organizaciones. Por cierto, a nivel personal también. Dependiendo de la formación de los decisores o del decisor, se analiza uno u otro dato. Supongamos, si el decisor proviene del campo comercial, ¿a qué dato le dará más importancia? Generalmente a los datos comerciales. Si es un contador, Dios me libre, me guarde, toco madera, será a datos de tipo contable. Si es un ingeniero industrial, le damos importancia a todos. Somos sistémicos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, fíjense que hasta hay lógica dominante en la mirada de los datos. Una vez que tomamos la decisión, se desencadenan al interior de la organización diversas acciones. Acá hay planteadas algunas de diversos tipos, solo a modo de ejemplo. Esas acciones tienen que ver con la dinámica de los valores, de las expectativas dentro de la organización, con los rendimientos y procedimientos, con los comportamientos, con las estrategias. Es decir, a nivel estratégico, pero a nivel operativo también, a nivel de los valores. La acción se desencadena y tiene implicancia en todas esas facetas. Pero la acción genera aprendizajes. Esos aprendizajes se retroalimentan, la línea verde esta. Ese aprendizaje organizacional se retroalimenta. ¿Y qué modifica? La lógica con la que tomo decisión. Por cierto, si la acción es positiva, esta retroalimentación dirá, esa forma en la que tomaste la decisión está buena y se consolida. Vuelvo a operar en la misma dirección y el aprendizaje consolida un modo de toma de decisiones. En la base de ese modo de toma de decisiones está una lógica dominante. Esa lógica dominante es como el cauce de un río. Va pasando y cada vez se hace más profundo el cauce, cuanto más experiencia haya circulado por ahí. Por cierto, eso hace que sea más difícil después salirse del cauce. Así opera la lógica dominante. Sí, por favor, no sé quién quería comentar algo. Bueno, termino entonces. Fíjense que ese modelo, esa lógica dominante, no se modifica de un día para el otro. Tiene lo que se llaman modificaciones estructurales. Es difícil de cambiar. Puede cambiar porque las acciones que estamos viendo en realidad no tienen el resultado, entonces entramos en una crisis y entramos a revisar lo que teníamos pensado antes. O también por factores exógenos. Fíjense hoy el coronavirus, un factor exógeno para muchas organizaciones, que han modificado, por ejemplo, les aseguro que después del coronavirus, la apertura de la digitalidad, de la digitalización de los procesos en las empresas, incluidas las pymes, es un hecho fáctico de la realidad. Es un dato fáctico. Se modifica una forma de toma de decisión.
que básicamente privilegiaba la presencialidad. Y ahora la virtualidad aparece fruto de este factor exógeno como una necesidad a introducirse en este nuevo marco. Probablemente la industria 4.0 encuentre un camino más allanado en este sentido. Bien, fíjense una frase de Ken Olsen, un gran ingeniero, fundador de Digital Corporation. Digital, una empresa pequeña, pero que compitió muy rápidamente con IBM. El hombre era un innovador. Fíjense que la gran innovación que hace Digital, el ingeniero Ken Olsen, es identificar módulos, es decir, las grandes maquinarias eléctricas y electrónicas, él las trabaja por módulos. Y cada módulo tenía la posibilidad de ser censado desde el punto de vista de la continuidad. Y entonces, uno entraba a la máquina y entonces podía observar qué módulo tenía continuidad y cuál no. Y por lo tanto, aquel que no tenía continuidad era un módulo fallado. Sacaba el módulo, ponía el nuevo módulo y la máquina volvía a arrancar. Entonces, él revoluciona el mantenimiento y reparación de maquinaria eléctrico-electrónica, particularmente grandes computadoras. Y por ese motivo tiene la capacidad de competir con IBM. Pero su lógica dominante, ¿dónde estaba? Atrapada con las grandes máquinas, los famosos mainframes, grandes computadores, que eran, por cierto, hasta bien entrado los años 70, el modelo dominante, la lógica dominante de la computación. Y él, fíjense que con esa lógica dominante observa lo siguiente: no hay ninguna razón para que alguien quiera tener una computadora en su casa. Hoy sabemos que Ken Olsen está equivocado. Por supuesto es fácil decirlo con el diario del lunes. Pero hay que señalar que Ken Olsen, un gran ingeniero, un gran innovador, sin embargo no tuvo la capacidad de ver la aparición de la computación personal. Sí, Apple, Macintosh, que lanza la primera PC en el año 1979. Ya había idea, pero él no le daba bolilla, por eso la frase del 77. Entonces, la lógica dominante opera para mirar la realidad así. Él no se daba cuenta que tenía una lógica dominante que provenía de fabricar solamente mainframes. Por eso no veía otra necesidad. Repito entonces, todos tenemos lógica dominante. El problema es saber que la tenemos. Revisar nuestra lógica dominante es clave para poder mejorar la ejecución de un proyecto, para poder introducir en el proyecto creatividad, para poder introducir en el proyecto innovación, capacidad de innovación. El pedido es que ustedes puedan justamente revisar siempre su lógica dominante a la hora de actuar. Fíjense que no es un problema tanto de formación técnica, sino de cómo razonamos, de pensamiento crítico, de identificar cuáles son los supuestos de base desde los cuales yo arranco en mi toma de decisiones, en mi enfoque de los problemas. Esa es la cuestión clave. Y nosotros nos sentiríamos altamente satisfechos si esta cuestión clave ustedes la capturan, porque va a mejorar notablemente su capacidad de operación profesional. Bien, no sé si gustan agregar algo más, Pablo. Adelante. No, no, por el momento no. Había algunas otras también definiciones de algunos otros que ahora no me vienen en mente. Traté de acordarme sobre grandes pensadores que no vieron también el futuro, ¿no? Y estamos hablando de por ahí de CEOs de algunas empresas, ¿no? Así como él. Pero bueno, no sé si queda alguna pregunta. Ahí me pidieron sobre el libro de Edward de Bono, que lo tengo en digital, lo voy a mandar. No sé si 6 sombreros para pensar, que también está, Bueno, que es muy interesante. También sí. Lo voy a mandar. Bien, perfecto. Vamos a avanzar, si me permite. ¿Me quedan cuántos minutos? 2 4 minutos, creo.
por lo menos vamos a arrancar sobre una primera pregunta que se impone claramente. ¿Qué es un proyecto? Fíjense que vamos a arrancar con esta frase de John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, lamentablemente asesinado. Él es el padre del programa Apolo. Los rusos lanzan al espacio el primer animal, la famosa perra Laika, lanzan al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, y entonces los rusos, los soviéticos estaban ganando la carrera espacial. Los norteamericanos sienten que les tocaron el amor propio y algo más, y entonces reaccionan lanzando el plan. El que reacciona es básicamente el presidente Kennedy. Esta frase la pronuncia en el Congreso de los Estados Unidos. La frase encierra todos los ingredientes de un proyecto. Dice, creo que esta nación, por supuesto se refiere a Estados Unidos, puede comprometerse a lograr el objetivo, todo proyecto tiene objetivo, antes que finalice esta década, le fija plazos de tiempo, de hacer aterrizar un hombre en la luna. Ese es el objetivo. Pero el objetivo no es solo ese, sino y de traerlo de regreso sano y salvo a la Tierra. Entonces, fíjense que todos los ingredientes de un proyecto están aquí. Y además habla de cuál es el sujeto que va a llevar adelante este proyecto. La nación, que es en este caso Estados Unidos. ¿Está bien? Bien, veamos una definición de proyecto. Fíjense que un proyecto es un conjunto de actividades humanas, pero no un conjunto de actividades al azar, sino que tienen algunas características muy especiales esas actividades que están aglomeradas dentro de un proyecto. Tienen un inicio, tienen un objetivo hacia el cual apuntan esas actividades, no son hechas al azar. Todas esas actividades son coherentes en tanto y en cuanto apunten al objetivo. Y además tienen una fecha de finalización que está indicada por el alcance o no de los objetivos. Pero además, una cuarta característica es que se ejecutan con recursos limitados. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Los proyectos siempre se ejecutan en un marco de recursos limitados. Entonces, volviendo al punto, es un conjunto de actividades no al azar, sino orientadas hacia un objetivo. Esas actividades tienen una fecha de inicio y una fecha de terminación. Y esas actividades funcionan además en un marco de recursos limitados. Eso es un proyecto. Por cierto, vamos a ver cuál es la diferencia con un procedimiento. Fíjense que el proyecto, a diferencia del procedimiento, tiene, en primer lugar, generalmente no admite ensayos. ¿Qué ensayo podía haber en mandar el hombre a la luna? Por cierto, la simulación por computadora hoy ha introducido algún nivel de ensayo, pero muy poquito. Además, una cosa es lo que está dentro de la caja tonta, dentro de la computadora, y otra cosa es la realidad. La simulación solo toma alguna de las variables. La realidad es 10 veces más compleja. Así que desde ese punto de vista no es ensayable. En cambio, un procedimiento sí. Al procedimiento lo ensayamos y una vez que está listo, lo ejecutamos. Entonces siempre tiene ensayo el procedimiento. El proyecto